hubiéramos analizado ese ejemplo, ¿verdad? No sé si compañero, bueno, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Ya tiene su compañero, ya empezó, ya tiene tiene los cilindros. Vemos que tenemos el cilindro A, que es el que va a desplazar, ¿verdad?, al carro transversal. El cilindro B, que es el que va a introducir a la pieza. El cilindro C, que es el que la va a sujetar. Pero ahí vamos con el cilindro C. A ver, creo que necesitamos tenerlo afuera. Entonces vamos a la conformación del cilindro. Primero vamos a... Bueno, sí está bien, conéctalo. Vamos a la configuración. La configuración del cilindro. No, el cilindro. Question 2. Quelle est la profession de Georges? 3. Quel est le métier de Michel? 4. Quel âge a Michel? 5. Quelle est l'occupation de Charlotte? 6. Quels sont les goûts de Charlotte? 7. Dele abajo, cerrar. No, porque las válvulas, acuérdense que no nos las deja configurar, ¿eh? No, vamos al... Dele cerrar. Abajo ahí, dele cerrar. Marque el cilindro. Marque el cilindro. Márquenlo. A ver, por ahí no sé quién esté con su micrófono, que se está oyendo otras cosas. ¿Ah? Entonces, como les dije, ¿no? Era o es muy importante cuando pongamos los cilindros, darle que nos registre los sensores, porque luego hay veces que no los registra, ¿eh? Acuérdense que les dije, hay veces que no los... A ese otro también. ¿Ya? Bueno, entonces de aquí también dijimos que podíamos hacer un poco más grande la carrera. Ya lo hicimos, ¿verdad? Ya le puso su compañero ahí. Entonces, le cerramos esa. Y vamos, vuélvalo a marcar otra vez. Márquelo otra vez para abrirla. Entonces vamos a los datos técnicos. Datos técnicos. Entonces, nosotros ahora nuestra posición del cilindro no es en 0, es en 100, porque está afuera. Entonces le digo 100, le digo aplicar y cerrar. Así es, ¿verdad? Así es como debe de estar nuestro cilindro, afuera. Y ya su compañero pues ya hizo el cambio de las conexiones. Entonces tengo que fijarme cómo están todas las posiciones de cada uno, ¿no? Porque inicialmente quien va a estar actuado es C1, no C0. Es C1 el que va a estar actuado. Bueno, entonces tengo que revisar bien toda la posición de los pistones. Tengo que revisar que también, ¿verdad?, estén accionándose los límites de carrera, porque si no, pues no me va a mandar la señal. Bueno, entonces vemos que el cilindro 4, que también debe de ser una unidad de avance, pues ya lo tenemos representado aquí. Entonces, ya esta es la parte, ¿verdad? La parte de la fuerza, que podríamos decir. Entonces vamos a la parte de control eléctrico. La parte de control eléctrico es, ¿verdad?, donde tenemos nuestras entradas y salidas del PLC y tenemos los límites de carrera, el botón, el presostato, ¿verdad?, lo que nosotros vayamos a utilizar como entrada. Como entrada, pues los tenemos que conectar en esa parte.
Entonces ya está, ¿verdad? Ya está ahí el botón de arranque y los límites. Entonces tenemos sol 1, sol 2, sol 3 y sol 4, ¿verdad? Entonces ya, si nosotros necesitamos, ya tiene la alimentación, 24 volts, y abajo tiene el común, ¿verdad? El común en 0. Bueno, entonces de ahí, pues ya sacamos, ¿verdad? Nuestra primera barra, con nuestras reglas, ¿verdad? Para empezar. Entonces, ya también, yo creo que ya también le dio de alta las válvulas de estas, sí, ahí están, ¿verdad? Ahí están las memorias internas que nosotros le llamamos, ¿no? O, porque si vemos como en control eléctrico, pues serían nuestros relevadores, ya están ahí, ¿no? Porque acuérdense que no están inicialmente, ¿verdad? No están. Bueno, entonces venimos con el control del botón. El botón está en la entrada 0, entonces traemos la primer bobina, ¿verdad? Traemos a M1, hacemos el enclave del botón, ¿sí? Entonces, pues con él, ¿verdad? Traemos un abierto también de M1, ¿verdad? Y entonces para que trabaje su 1, que estaría en la salida 0. Segundo pico están acomodados. Bueno, entonces, de ahí pues vamos a hacer más grande esa. Entonces ya avanza y toca a 1, que es el que vemos. Entonces tenemos un abierto. ¿Sí? Traemos un abierto y es A1, ¿verdad? Entonces checamos en dónde está. Ya se le volvió a quedar y ya. Se le volvió a quedar el carro. Ya no se vio nada del dinero. Bueno, como es un límite que digamos, por ahí alguien tiene su micrófono ruido. Fausto, tu micrófono está abierto. A ver, ¿sale? Entonces, ese es un límite de carrera, lo mandamos a un control, ¿verdad? A nuestra memoria. Entonces, avanza y toca a A1, ¿verdad? Con A1 nosotros necesitamos, según nuestro diagrama, ¿verdad? Necesitamos que avance el cilindro 2, ¿no? Entonces traemos a A1, un platino de ahí, mandamos a Sol 2. Sol 2 está en la entrada 1. En la salida 1 que diga, ¿verdad? Ahí está. Entonces conectamos ahí, el vástago de B avanza, introduce la pieza, ¿verdad? Al mandril, al choc. Entonces tocaría a B1, ¿verdad? Entonces B1 está en la entrada 4. Ahí está. Le hacemos, ¿verdad? Traemos una salida que sería M3, ¿no? Bueno, entonces con esta nosotros vamos a trabajar a Sol 3, ¿verdad? Entonces traemos un abierto de M3. ¿Verdad? Y mandamos a Sol 3. Sol 3 está en out 2, salida 2. Entonces con esto regresa, ¿verdad? Regresa el cilindro y cierra el choc. Entonces toca a 0 porque está afuera, ya traemos a 0. Pero que diga a C0, ¿verdad? C0 está en la entrada 5. A ver, vamos a ver.
tocó ahorita, regresó, tocó a C0, ¿no? Con C0 mandamos esa bobina, pero ahora, ¿qué queremos hacer con C0, no? Queremos hacer que regrese, los dos cilindros A y B. Y yo creo que eso no sé si en el diagrama espacio-fase lo pusimos, que regresaran los dos juntos. No me acuerdo, o lo hicimos regresar de a uno por uno. No, juntos. ¿Juntos? Bueno, entonces ya, bueno, ahí su compañero va a poner la ecuación de movimientos. Ahí está, ¿verdad? Bueno, ya puso su compañero la ecuación de movimientos. Entonces, dele allá donde está el texto para que le vuelva a regresar la flechita. Ahí está. Entonces, ya nosotros necesitamos que regrese A y que regrese B. Entonces, si vamos a la parte de arriba, ya hasta ahí, necesitamos abrir para que para cortar la señal de la bobina, ¿verdad? De nuestra bobina auxiliar M1. Al hacer eso se va a abrir M1 y otro M1 se va a abrir. Se cae la corriente, ¿verdad? Se cae la corriente en Sol 1. A ver, vamos a ver ahorita. ¿Verdad? Se cae la corriente, se suelta A1, se cae la corriente aquí, se cae la corriente, se queda sin energía Sol 2, se cae B, se suelta B1, se cae la corriente en M3, y entonces nosotros no queremos que haga eso, ¿verdad? No queremos, entonces necesitamos un enclave aquí, ¿verdad? No, acá arriba, no, ahí no, el enclave va en IN4, no, hasta arriba, al otro, ahí, porque IN4, ¿verdad? Es B1 y nosotros no queremos que, no tiene que ajustarse bien en los puntitos, porque si nos queda un punto en rojo ya está abierto, ahí va, ahí tendríamos que hacerle el enclave para mantener M3, con M3 tendríamos la señal en la solenoide, y entonces el vástago de C no abriría, porque si el vástago de C abre, suelta la pieza, ¿ya? Suelta la pieza. Entonces, con esto, pues ya nosotros hicimos que regresara A y que regresara B. No hay ningún problema, los dos pueden regresar y no nos va a causar problema, ¿no? En la máquina. Bueno, entonces, ahora ya regresaron, vamos a la línea de abajo, ¿eh? Entonces viene y toca a A0 y conectado en serie también toca a B0, ¿ya? Entonces A0 está en la entrada 1, ¿no? Y B0 está en la entrada 3. ¿Verdad? Pero como ellos están actuados desde un inicio, necesitamos condicionar el paso de corriente, entonces traemos un abierto de M4 y mandamos a un control, ¿verdad? Traemos una salida que sería M5. ¿Ya? Entonces, con M5 nosotros ya necesitamos, ¿verdad? Necesitamos que entre el cilindro o la unidad de avance, ¿verdad? Para que haga el maquinado del manguito, el maquinado interior. Entonces traemos un abierto de M5 y lo mandamos a una salida que sería Sol 4. Y Sol 4 está en la salida 3, ¿no? Entonces, con esto, ¿verdad? Avanza
la herramienta, toca a D1, ¿verdad? Y D1 está en la entrada 8. Bueno, entonces traemos una interna, una bobina interna, sería M6. ¿Ya? Entonces, con ella vamos a hacer que regrese. Entonces, si vamos a hacer, no vamos a, ahí luego lo va. Si vamos a hacer que regrese, se nos va a soltar, ahí vamos a hacer el enclave, se va a soltar de 1. Entonces hacemos un enclave con M6 y vamos a la línea de arriba, ¿ya? A donde está M5, no, a la otra. Ahí, ¿ya? Entonces ahí traemos un cerrado de M6. M6, ¿ya? Y con él, pues vamos a cortar la corriente a M5. M5 va a dejar sin corriente a Sol. Sol 4 va a regresar, se va a soltar de 1, pero ya le hicimos el enclave. Entonces llega y toca a D0. Traemos un abierto, ¿ya? Y condicionamos el paso de corriente. Entonces D0 está en la entrada 7, yo creo, ¿no? Y traemos un abierto de M6. Mandamos a una salida. ¿Ya? Entonces, con esa señal de M7 nosotros tenemos que hacer que regrese a su posición el vástago de C para que suelte la pieza, ¿verdad? Y ya nosotros poderla quitar. Entonces necesitamos cortar corriente a Sol 3. Sol 3 está en O3, ahí, ¿verdad? Si nosotros abrimos pues la parte de arriba, podríamos abrir, ¿no? Ahí donde está M6, recorrer un poquito, ¿no? Yo digo que ahí la podríamos abrir. Ahí va. Traer un cerrado de M7. Ahí, cerrado de M7. Entonces cortaríamos la señal de M5, se abre M5, se cae la corriente en la Sol 3, ¿verdad? Y pues tiene que regresar a su posición inicial el vástago de C. Entonces, ahora llega y tocaría a C1, ¿verdad? Porque es normalmente afuera el vástago de C. Entonces vamos en la parte de abajo. ¿Sí? Sería AU2, ¿no? Porque AU2 es de C3. Porque este es el de D. Sí, necesitamos cortar a Sol 3, ¿no? Que es OU2. OU2 es este de acá arriba. No, entonces no, ahí no va. Vamos a quitar M7, que habíamos puesto ahí, y vamos a ir hasta arriba. ¿Sí? Entonces vamos en M3, ahí es donde debemos cortar. Entonces cortamos, abrimos a M3, ¿ya? Se abren los platinos, se cae Sol 3 y regresa. Ahora sí, regresa y tocaría a D1, entonces traemos a D1. Un abierto, pero D1 está actuado, entonces necesitamos condicionar el paso de corriente. Entonces D1 está en la entrada, C1 está en la entrada 6, ¿no?
Ahí su compañero nos lo está señalando, el 6. Y condicionamos el paso de corriente y traemos una salida que sería M8. Entonces ya ese sería el último movimiento. Con él pues vamos a quitar las memorias o los enclaves que no hemos borrado. Ahí creo que es el único que nos queda, ¿no? Ese de ahí. Traemos un cerrado de M8. ¿Ya? Y pues yo creo que ya era todo. ¿Sí? Avanza, avanza. Ya, otra vez púlsale el botón, no pares, púlsale otra vez. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está listo para qué. Les digo, a lo mejor este sí lo podríamos, ya le podríamos poner control automático, porque nosotros vemos que tiene su cargador, ¿verdad? Tiene el dispensador de piezas. Entonces, sí, ya podríamos ponerle, ya si nosotros quisiéramos ponerle el control de ciclo automático. Ya por ahí en un ejemplo, el que me mandó su compañero Luis, ¿verdad? En ese ejemplo, ya le había puesto por ahí en la parte de abajo de ese ejemplo, ya le había puesto el ciclo automático, ¿verdad? Entonces, pues ya a ese ejemplo sí le podríamos nosotros poner ciclo automático, porque el cargador sí lo puede hacer. Nada más el problema sería, ¿verdad?, cómo quitar la pieza. Cómo quitar la pieza que está en el choke, en las mordazas, ¿no? Es eso. También, pues tendríamos que ver también, ¿verdad?, el control, si ya queremos hacer todo esto, que necesitamos, ¿verdad?, antes de que abriera las mordazas, que se detenga el mandril, se detenga el choke. Porque si hacemos así como está ahorita, ¿verdad?, pues mandamos a abrir y el motor sigue trabajando, el motor del torno, ¿no? Entonces, antes de que abriera el choke, las mordazas, tendríamos nosotros que hacer que se detenga el torno, ¿verdad? Y ahora sí, abrir, quitar, ya sea nosotros manualmente, o botar la pieza por medio de algún sistema, algún mecanismo para dejar esto trabajando en forma automática. Entonces, ahorita nosotros nos estamos dando cuenta nada más del movimiento que hacen los pistones, ¿verdad?, para alimentar, pero no estamos tomando en cuenta el ciclo de trabajo del motor, que es muy importante, ¿verdad? Entonces, eso pues lo tenemos que tener presente. Si ya nosotros estuviéramos haciendo ese trabajo físico, ¿verdad?, ver cuándo va a encender el motor del torno, cuándo va a apagar el motor del torno, en qué posición o en qué punto necesitaríamos meter ese arranque y paro del motor del torno. Bueno, entonces, les digo, ¿verdad?, son ejemplos que pues ahorita nada más nos están viendo la parte del manejo de los pistones, ¿no?, de los actuadores, pero les digo, ya si nosotros estamos haciendo esto, pues ya tendremos que ver todo eso, ¿verdad?, todo eso de cómo vamos a quitar la pieza.